En esta oportunidad, bueno, primero agradecerles a la facultad de la invitación nuevamente y agradecerle a Gabriel Vázquez, que siempre me tiene en cuenta para participar. Y en esta oportunidad siempre los acostumbro a mucho dato y a una charla relativamente larga, dado que lo tenemos a Leo, que va a dar de finanzas personales, que creo que el desafío más importante de él que el mío, digamos, va a hablar de finanzas personales en este momento. Yo voy a hablar de economía y voy a tratar de hacerlo un pantallazo un poco más rápido de lo habitual. Bueno, ustedes saben que yo no puedo hablar de coyuntura si no me apoyo en números. Me cuesta mucho no hacerlo así medio en el aire, así que lo que van a ver es algunos gráficos y algunos números como les tengo acostumbrado. Bueno, lo que van a encontrar ahí es un temario simple. El temario lo vamos a dejar porque después le pasarán la presentación y van a tener cada uno de los temas que vamos a analizar punto por punto. Así que no voy a describir el temario porque es lo que vamos a ver. Partimos. ¿Por qué estamos en una situación compleja en la economía argentina? Si es que alguna vez no hubo una situación compleja en la Argentina, digamos, pero ¿por qué tenemos esta última situación compleja de la situación económica? Bueno, yo diría que la Argentina enfrenta dos desequilibrios muy importantes. Muy importantes. No desde ahora, sino de hace bastante tiempo, pero arranquemos desde algún punto. Desde el 2015 para acá. Esos dos desequilibrios importantes eran uno el fiscal y otro el de sector externo. Vamos a ver qué es el desequilibrio fiscal, aunque ustedes más o menos todos lo conocen, es que había una economía que le estaba gastando por encima, o un sector público que está gastando por encima de lo que recauda, digamos. Eso en el 2015 se solucionaba de una manera, emitiendo, y por eso teníamos una inflación sistemática. Del 2016 en adelante, lo que hizo se financió con deuda. Y esa situación no puede durar todo el tiempo. Y de hecho lo que ha pasado es que lo que se suponía que iba a ser un gradualismo y que iba a ir lentamente disminuyendo ese desequilibrio fiscal, en realidad lo que pasó es que aumentó lentamente el desequilibrio de un desequilibrio que ya era importante. Entonces, no hubo lo que podríamos decir un gradualismo en el sentido de bajarlo, sino hubo un pequeño empeoramiento de ese desequilibrio fiscal, que encima se financiaba con deuda. Lo que pasa también es el otro desequilibrio importante, el desequilibrio del sector externo. Y el desequilibrio del sector externo también incrementa fuertemente. Dije, ¿qué pasó? Digamos, tuvimos algún problema tecnológico, digamos. El desequilibrio aumentó fuertemente. Entonces, esos desequilibrios que también teníamos, el fiscal y el externo, lejos de empezarlos a reducir, se incrementaron. Y entonces esto en algún momento estaba generando una vulnerabilidad para la economía argentina. Al haber algún cambio de gobierno y esperar que esto se pueda revertir, generó cierta paciencia en los mercados y cierta posibilidad de financiamiento. Pero al ver que con el tiempo eso no sucedía, iba generando una vulnerabilidad en la economía argentina. Y una situación que surge a partir de este desequilibrio es este otro, que es el retraso cambiario. Entonces, al desequilibrio fiscal y al desequilibrio de sector externo le sumamos el retraso cambiario. ¿Qué quiere decir retraso cambiario? Dólar barato. Es decir, para que ustedes lo vean simplemente. Un dólar que a la gente lo percibía como barato. Por eso el turismo, por ejemplo, que es el modo más gráfico de verlo, el turismo para salir al exterior fue muy abundante en este periodo. ¿Qué es lo que pasa? Estos son los argumentos de fondo de la vulnerabilidad de la economía argentina. Esto fue lo que, si ustedes quieren, fueron llenando el vaso de una situación compleja. ¿Cuáles fueron las gotas que rebalsaron ese vaso? Que ya esto me lo han escuchado. Bueno, un montón de cosas. Entre ellas subió la tasa de interés internacional, eso fue una gota que rebalsó el vaso. También pasaron algunos conflictos políticos por el tema de las tarifas, el incremento de la tasa de interés internacional, la sequía con el sector agropecuario. Digo, hubo muchos argumentos que hicieron que en este contexto de alta vulnerabilidad, esas fueran las gotas que nos terminaran llevando a una crisis muy importante. Cuando uno es vulnerable y sobre todo cuando la tasa de interés internacional está subiendo, ese país pierde ser atractivo. Pero había un agravante que se los dije recién. ¿Cuál era el agravante que les decía recién? El dólar estaba barato.
Entonces, las tasas de interés estaban subiendo y encima teníamos un dólar barato, lo cual eso era un caldo de cultivo muy fuerte para la fuga de capitales. Y de hecho, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empieza a subir la tasa de interés internacional, ¿no? Estados Unidos, y como se está viendo hoy en día, ha empezado a cambiar su política monetaria laxa para tener una política monetaria más restrictiva, llevó el incremento de la tasa de interés, hizo con esta vulnerabilidad que había, más otros problemas internacionales de la guerra comercial, hizo que hubiera fuga de capitales de los países emergentes, con un contexto, como yo les decía, de la Argentina, de un retraso cambiario. Y ahí hubo algunos aspectos donde creo que hubo errores de política económica. En un contexto de retraso cambiario, el gobierno en esta etapa de acá decidió defender el tipo de cambio y perdimos reservas como locos. Lo cual llegó un momento que terminó de ser insostenible, y quiero ser rápido para no ocupar mucho tiempo, y esto llevó a que el tipo de cambio terminara en algún momento devaluándose, y ya llegamos a las devaluaciones que tenemos hoy. Ayer el tipo de cambio había cerrado en 38,70, hoy cerró por encima de los 40,60, digamos. Pero el caldo de cultivo de esta fuerte devaluación era la vulnerabilidad junto con las vulnerabilidades en el sentido del déficit fiscal, en el sentido del déficit externo, en un contexto de retraso cambiario. Entonces, ese es el punto que hay que tener en cuenta de partida para la crisis, para ver en qué situación estamos hoy en día. Entonces, como bien sabemos, les dije, la economía argentina tuvo un retraso cambiario. ¿Qué es lo que pasó con esta devaluación reciente? Nos fuimos a un tipo de cambio real mucho más alto. Ya el dólar hoy no es tan barato como lo era, y ya se está viendo, por ejemplo, un ajuste bastante rápido en el turismo. Hoy tenemos, en términos de tipo de cambio real, que se llama un indicador que se utiliza, que es ajustar el tipo de cambio tanto por inflación internacional como por inflación local, el tipo de cambio real. Ese tipo de cambio real hoy, si lo consideramos en términos de 1 en la convertibilidad, si dijéramos como parámetro la convertibilidad, hoy está un 70% más alto. Pero no solo está un 70% más alto con respecto a la convertibilidad, sino está con respecto al año 2013, que fue cuando el gobierno anterior se vio obligado a devaluar, y está casi un 70% más alto cuando asumió el gobierno, este nuevo gobierno, en el año 2015, en diciembre del 2015. O sea, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un retraso cambiario y esta devaluación lo ha llevado a un nivel mucho más caro. Este dólar, que hoy está mucho más caro, es un dólar que sin lugar a dudas, desde que asumió este gobierno, es el nivel más alto. Si lo empezamos a comparar, por ejemplo, que tiene un valor de 1,70, con un tipo de cambio en el orden de los 38, como yo le decía, y lo comparamos históricamente, si miramos el promedio desde enero del 97, que es cuando lo publica el Banco Central, desde enero del 97 hasta hoy, ese promedio es 1,35. Es decir, estamos mucho más alto que el promedio. Si lo comparamos con la convertibilidad, que decían que la convertibilidad tenía un retraso del 40%, que sería para llevarlo al país a una situación de cierta competitividad, era llevarlo a un tipo de cambio real de 1,40, hoy estamos 1,70. Y si consideramos el tipo de cambio blue, porque en definitiva hubo una época que la gente compraba el tipo de cambio blue, que era un tipo de cambio mucho más caro, incluso estamos superándolo a eso, porque si consideramos ese promedio, el tipo de cambio real sería 1,44. O sea, mirándolo históricamente y contra algunos parámetros para indicar cierto grado de competitividad, hoy el tipo de cambio, sin lugar a duda, tiene un tipo de cambio real relativamente alto. Por ahí no podemos afirmar si es totalmente de equilibrio entre oferta y demanda, porque lo que estamos viendo es cuál es el grado de desconfianza que hay en la economía. Cuando una desconfianza es muy alta, el precio de un determinado bien no sabemos exactamente cuál es. Pero sí tenemos en cuenta que en términos de competitividad, el tipo de cambio está en un nivel alto. Si lo miramos con otro indicador, que es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es el multilateral?
acá ya miro con todos los países con los cuales yo voy a comercializar, con los cuales todos los países con la Argentina tiene comercio. Brasil, Europa, China, algo con Estados Unidos. Si uno compara ese tipo de cambio real, lo consideramos 1 de diciembre del 2001, hoy estamos en 1,98, es decir, prácticamente es el doble de fines de la convertibilidad. Y si hacemos una comparación histórica del tipo de cambio real, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación de un tipo de cambio real promedio de los años 2009-2010. ¿Y por qué quiero hacer centro en este tipo de comparación, 2009-2010? Porque en esos años, la cuenta corriente se podría considerar que estaba relativamente en equilibrio. Entonces estamos en un tipo de cambio real multilateral similar a un periodo donde la cuenta corriente estaba en una situación de equilibrio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que muy posiblemente, no sabemos el efecto desconfianza, pero muy posiblemente con este tipo de cambio real multilateral, con este nivel de competitividad, se empiece a cerrar uno de los desequilibrios más importantes que tiene la economía argentina, que es el sector externo. Lo vamos a ir viendo en los próximos meses, este tipo de cambio hay que dejarlo correr. Lo que sí quiero ser claro, y porque a veces ustedes no están tan familiarizados con estos datos, es que me estoy refiriendo que este tipo de cambio que tenemos hoy es de un tipo de cambio en términos de cuenta corriente de equilibrio de corto plazo. ¿Qué quiero decir con que este tipo de cambio es de equilibrio, pero tal vez de corto plazo? No tal vez, de corto plazo. Quiero decir que el tipo de cambio nominal que forma parte para el cálculo de la competitividad tiene que a partir de ahora acompañar la inflación. Porque si no, nuevamente estaremos retrasando el tipo de cambio, nuevamente estaremos en una situación compleja de competitividad. Sobre todo en un contexto donde lamentablemente tenemos una inercia inflacionaria muy importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar en este punto? Es, posiblemente tengamos un tipo de cambio real o un nivel de competitividad que empiece a cerrar uno de los desequilibrios más importantes que tiene la economía argentina, que es el del sector externo. El otro desequilibrio era el fiscal. Bueno, el fiscal ya sabemos cómo se está cerrando. Se va a cerrar con una combinación de mayores recursos, acá no se alcanza a ver, pero están recursos tributarios, y con una caída del gasto primario. Más allá de que se incrementan algunos gastos, como son los gastos sociales, hay una fuerte contracción en otros componentes del gasto primario. El ajuste fiscal que se está proponiendo la economía argentina o que se está proponiendo el gobierno es un ajuste fiscal muy importante, en términos del 2,6% en términos de PBI, donde una parte importante se hace con un incremento de los recursos de 1,2 y una parte importante se hace con una baja de gasto. Quiero decir que suena como que esa reducción de gasto es que lo hace el sector público. Bueno, una parte importante de la reducción del gasto es menores subsidios, que significa que se va a trasladar seguramente eso al consumidor. Por lo tanto, quien está haciendo en el fondo el ajuste fiscal de la economía argentina es el sector privado. Ya sea porque va a pagar más impuestos, por ejemplo, en este caso el sector agropecuario, que seguramente lo puede absorber a partir de esta última devaluación, y lo va a hacer la gente común seguramente a través de mayores tarifas. Pero también es cierto, y este es un problema de discusión que tiene que ser analizado en un aspecto más político que económico, que entre el 60 y el 70% del gasto público primario son gastos sociales, que es muy difícil de reducirlos en este contexto de situación social y más con los datos incluso que han salido de pobreza en el día de hoy, ¿no? Fíjense que acá tienen algunos datos, si bien el gasto en prestaciones sociales van a aumentar,
algunas deducciones impositivas van a seguir, pero hay una fuerte contracción del déficit a través de menores subsidios y de incrementos de impuestos. Por lo tanto, ese es como tiene pensado de alguna manera la economía argentina resolver su otro desequilibrio importante, que es el desequilibrio fiscal. Pero es muy importante, y ahora vamos a hablar del tema del acuerdo con el fondo, es muy importante ahora empezar a ver cómo termina el debate del presupuesto. Porque ahora esto está puesto en un papel, es un proyecto que se ha mandado, pero este ajuste está perfecto, así como se está presentado. El tema es cómo sale verdaderamente del Congreso. Y una vez que salga verdaderamente del Congreso, es qué posibilidad hay de que eso lo cumplamos en el tiempo. Y ahí viene el acuerdo con el fondo. Planteado estas dos situaciones, donde ya tengo un tipo de cambio de equilibrio más alto, ¿no? Ya tengo un tipo de cambio de equilibrio más alto, y donde estoy proponiendo un determinado ajuste fiscal, vamos al fondo a pedir una nueva negociación, porque sabemos que la economía argentina no se logró estabilizar. En ese sentido, ¿cuál es este nuevo acuerdo? Nosotros en algún momento ya analizamos por ahí el anterior. ¿Qué tiene este nuevo acuerdo con respecto a lo que teníamos antes? Bueno, tiene más dinero, 7.100 millones de dólares. ¿Qué más tiene? Lo más importante es que se adelantan los desembolsos, que ustedes ya lo han escuchado, 19.000 millones, ¿no? Que eran del 2020 al 2021, pasan al lo que falta del 18 y lo que falta del 19, y ahí quedaría resuelto lo que se llama el programa financiero, que ahora lo vamos a ver, pero para obtener estos acuerdos asumimos determinados compromisos. ¿Cuál es ese compromiso? Bueno, el primero, un equilibrio fiscal primario. Esto que les decía recién. Necesitamos, este acuerdo tiene que, digamos, como sustento, un resultado de equilibrio fiscal de 2,6% del producto, que es el proyecto que se presentó al Congreso y que tiene que ser aprobado. Y el otro argumento importante que tiene es que pasamos hacia un control de la cantidad de dinero o control de agregados monetarios. Para aquellos que cursan macro, esto los debe saber, no se compliquen mucho, es una definición de dinero. Obviamente, para aquellos que pueden seguir esta pequeña parte del debate, en este caso, entiendo yo que no sé si las autoridades del fondo o las autoridades de la Argentina quisieron asumir poco riesgo, dado que nosotros incumplimos sistemáticamente los contratos en general y los acuerdos del fondo en particular, no quisieron asumir el riesgo por ahí de llevar un agregado monetario más amplio, un M1, un M2, que por lo general se sigue un M2, si no fueron a la base monetaria, para aquellos que están siguiendo el debate y que han cursado macro, que es una definición de dinero. ¿Por qué? Porque esa ahí sí el Banco Central tiene un control muy fuerte. El M2, el M3 depende de cómo la gente asigne su riqueza entre depósitos de cuenta corriente, plazos fijos, cajas de ahorro. En cambio, en la base monetaria es muy fácil, es mucho más simple de poderla controlar. ¿Qué compromiso hemos asumido? Fuerte, un compromiso muy fuerte se ha asumido con el fondo, es que la base monetaria no crece más. Se estanca en este nivel nominal. Salvo en 2 meses, dicen, todavía no se conoce, o por lo menos yo no pude conocer la letra de más bien chiquita del acuerdo, salvo hablan de 2 meses que son estacionalmente altos de demanda de dinero, que son los meses que tienen que ver con el aguinaldo en junio y que tiene que ver con la otra parte del aguinaldo que es en diciembre. Ahí habría un ajuste estacional donde se permitiría que la base suba, pero lo que hay como compromiso es que no suba más. Y eso, quiero que sepan, que es, desde el punto de vista monetario, una política restrictiva muy importante. Porque ustedes imagínense, si la cantidad de dinero se estanca, se mantiene, y los precios tienen una determinada inercia, cada vez con el dinero que hay se puede comprar menos bienes y servicios. Entonces, la cantidad de dinero en términos de poder de compra o la cantidad de dinero, como llamamos los economistas,
en términos reales, va a caer fuertemente. Entonces vamos hacia una política fiscal por el ajuste restrictiva y vamos a una política monetaria restrictiva, donde seguramente la contraparte va a ser el incremento de la tasa de interés. Sin lugar a dudas, en este contexto que estamos viendo, es un contexto que es posible, que yo diría que no es posible, si se da este contexto, si la Argentina puede llevar adelante esto, y creo que sí, vamos a ir a un escenario donde seguramente la inflación va a tender a bajar, pero por el lado de la actividad vamos a tener una situación compleja. Ahora también quiero decirles, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Estábamos en una situación también de crisis muy compleja, que si no aplicábamos esto, seguramente es como contrafáctico, la situación de la actividad económica y la situación de inflación ya también era compleja, ¿no? Es decir, este es un plan o esta es una estrategia de política económica que es consistente buscando la estabilidad de precios. Otra cosa que se compromete el gobierno es a un tipo de cambio flexible, que es por lo general lo que le gusta al fondo. Quiere decir que dejar que el tipo de cambio se ajuste al libre oferta y demanda. Y se pusieron, lo que para mí es, unas bandas muy laxas, esto de 34 con 44. Yo creo que en realidad fue a propósito. Yo creo que hay un pensamiento de esta idea de que por ahí el tipo de cambio real, incluye al tipo de cambio nominal actual, está en una situación de relativo equilibrio. Siempre es difícil saberlo porque no podemos medir el efecto confianza, ¿sí? Pero podemos pensar que en términos de comercio, podríamos considerar que este tipo de cambio es de relativo equilibrio. Por lo tanto, poner estas bandas, no sé si tiene, o sea, está perfecto que la ponga a la banda, digamos, para generar cierto grado de certidumbre. Dicho sea paso, hago un paréntesis, que me pareció muy buena la charla anterior, a pesar de que no es mi temática. Pero, escuchándolo atentamente, algunas cosas me llamaron la atención. Sobre todo porque, como digo, veces reiterativamente, lo que nos ha pasado a los argentinos es que hemos perdido la capacidad de sorpresa, ¿no? Entonces, en el gobierno anterior tuvimos muchísimos años de inflación y la economía no creció. Eso es estanflación, en cualquier lugar es una crisis fenomenal y nos quieren creer que esa situación era espectacular, ¿sí? Pero yendo a esta situación, y me refiero a perder la capacidad de sorpresa, y ustedes la hemos perdido, cuando el expositor anterior habla, dicen, bueno, nosotros íbamos a participar en el hot sale, pero iba a llevar a la implementación, y cuando lo iba a llevar a la implementación me dijeron, ¿y cuánta plata va a generar esto? ¿Y cuánto dijo? $75.000. No habló de pesos. Y después en otro momento habló de millones de dólares, de $1 millón. No habló de pesos. Lo cual, eso indica que en el fondo la Argentina, parafraseando al Fondo Monetario Internacional, no tiene moneda. Por eso es importante estabilizar el tipo de cambio, para generar nuestra propia moneda. La moneda es clave para el comercio. Por otro lado, sin moneda no se puede ser una parte importante de la política económica, que es la política monetaria, que sirve mucho para las pymes y que sirve mucho para la actividad económica, pero si uno no tiene moneda, es como no tener la base. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? La base para empezar a que un país crezca y se desarrolle es buscar la estabilidad, ¿sí? Bueno, en ese contexto se ha puesto un tipo de cambio flexible con bandas amplias. Yo creo que estas bandas amplias, vuelvo a decirlo, es porque consideran que por ahí el tipo de cambio está relativamente en equilibrio. De todas maneras, ustedes vayan ajustando la banda superior al 3% mensual, que es lo que dice el acuerdo, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetir, todos estamos viendo que este tipo de cambio es de equilibrio de corto plazo, pero a partir de ahora este tipo de cambio debería acompañar a la inflación para no volver a la situación anterior y sistemática que tiene la Argentina de retraso cambiario. ¿Qué podemos decir del programa financiero? Bueno, no los quiero complicar para que puedan seguir con la parte tal vez más jugosa de la charla, es que
Las necesidades financieras de la Argentina serían 23.100 millones de dólares, de acuerdo al programa financiero que ha presentado el Ministerio de Hacienda, o la Secretaría de Hacienda, no, Ministerio de Hacienda, y estarían sobrando 5.400 millones a partir de lo que va a entregar el fondo en estos meses. Si miramos el 2019, las necesidades de financiamiento serían de 42.300 millones y sobrarían 900 millones de dólares, con algunos supuestos de renovación de letes aparentemente cumplibles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la Argentina va a cumplir con todos sus compromisos que tiene, que son todos los pagos que tiene que hacer la Argentina entre lo que queda de este año y el año que viene, que serían los compromisos de intereses y los compromisos de vencimiento de capital, más lo que quede de financiar del déficit de este año, no del año que viene, porque el año que viene la Argentina se compromete a tener un resultado equilibrado. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar es que el riesgo país caiga. De hecho, venía cayendo, tocó un nivel muy alto de 783 puntos y se desplomó a 614 ayer. Hoy estuvo por debajo de los 600, creo que cerró en 593 puntos. Por lo tanto, el riesgo país ha caído y es fundamental que el riesgo país caiga. Y es posible, o este es el objetivo, dado que la Argentina, un argumento importante del riesgo país es la probabilidad de que un gobierno no pague sus compromisos. Entonces, lo que deberíamos esperar es que el riesgo país caiga fuertemente, dado que puede cumplir con todos sus compromisos, dado el financiamiento que viene del Fondo Monetario. Si cumplimos con las metas fiscales, o sea, cumplimos con el equilibrio fiscal, y si cumplimos con las metas monetarias, de que la base monetaria no se incremente. Vamos a recibir el dinero y no hace falta acceder a los mercados. Si no hace falta acceder a los mercados, no hay riesgo de default, porque yo ya la tengo a la plata, por decirlo de alguna manera, por lo tanto el riesgo país debería caer. Hoy la Argentina tiene un riesgo país que es alto, en términos absolutos y en términos relativos con los países que nos comparamos. Y no es solo importante, después seguramente Leonardo puede hablar algo de esto tal vez, no solo es importante para el sector público, que de hecho hoy va a dejar de serlo tal vez el término en lo inmediato, ¿no? Porque sabemos que el fondo no nos va a financiar indefinidamente. En algún momento va a llegar el 2020, donde ahí prácticamente tenemos un financiamiento escaso de nuestros compromisos, pero en lo inmediato el riesgo país no lo va a afectar tanto al gobierno, pero sí al sector privado. Las empresas que quieren buscar colocaciones. De hecho, se estaban hablando de que la economía en esta situación digital, en la charla anterior, que había que hacer inversiones. ¿Quién va a hacer inversiones con un riesgo país de 783 puntos? Es más, ¿quién va a hacer inversiones en la Argentina con un riesgo país de 590 puntos si por ahí tengo un proyecto alternativo, me refiero a un capital internacional, en Brasil, donde a Brasil lo voy a descontar a un riesgo país de 294? Entonces estamos en una situación compleja de competencia de los capitales internacionales a la hora de venir a invertir en inversiones reales. Entonces lo que planteo acá es que es importante que el riesgo país baje. Y esto es donde ustedes pueden empezar a percibir si la cosa empieza a mejorar. ¿Dónde es un indicador donde ustedes lo pueden percibir si la cosa empieza a mejorar? Es que en el riesgo país, uno de los objetivos que se está buscando es que el riesgo país debería tender a disminuir. Si miramos otro indicador de confianza, este indicador salió hoy. Es el índice de confianza del consumidor. Este es un indicador más de confianza interna. Está en niveles mínimos históricos. Mínimos históricos. El el índice de confianza está en 35,3 y fíjense que si lo miramos desde el año 99, que es de donde se mide, hasta hoy está en niveles mínimos históricos. Hay una alta desconfianza de los consumidores y en términos de consumo masivo esto impacta muy fuerte. Yo no soy un especialista en términos de consumo masivo, pero esto para ustedes que por ahí les puede interesar, tienen que saber que la confianza de los consumidores está en niveles mínimos históricos. La tasa de interés está alta, muy alta, afecta a las pymes, sin lugar a dudas.
¿Pero por qué? Porque la lógica hoy no es por ahí apuntar al crecimiento económico, lamentablemente, sino la lógica está planteada en estabilizar la economía. Entonces, en ese contexto, las tasas de interés son muy altas. Y dado que la cantidad de dinero se va a mantener constante en términos nominales, y dado que la inercia inflacionaria se va a mantener, y eso va a hacer que la cantidad de dinero en términos de poder adquisitivo sea cada vez menor, es posible que las tasas de interés suban más todavía. ¿Sí? Es posible que suban más todavía. Y esta situación, dado que en un contexto tenemos que estabilizar, ¿por qué? Porque lo que está pasando en la economía, y por eso es importante estabilizarla, es que salvo por los millones de dólares que entraron por el acuerdo del fondo, el primer acuerdo, digamos, si nosotros olvidáramos ese fenómeno y miramos el comportamiento de las reservas, es un comportamiento que tiene una tendencia clara a caer. Y por supuesto todo tiene un límite, ¿sí? Entonces, este es otro aspecto importante que ustedes pueden seguir para ver la situación si empieza a mejorar. Deberíamos encontrar una situación donde las reservas dejen de caer de manera sistemática. Por eso es que el Fondo Monetario llegó a la conclusión, y en esta negociación, de que se va a un tipo de cambio flexible, ¿sí? O en una zona de no intervención, de 34 y 44, que para mí es una banda muy amplia, y en el medio creo que ellos intuyen que está la situación de equilibrio de la economía. Creo, veremos con el correr del tiempo si esto se da. Esto es como suele pasar en muchos planes económicos, lamentablemente, como lo que también se decía en la presentación anterior, que son las innovaciones. Uno la hace y después la testea en el mercado a ver si funciona o no funciona. Bueno, los planes económicos suelen ser de ese tipo, porque hay una variable que no se mide, que es cómo recepciona la confianza en el mercado, ¿no? La política monetaria, ya no me falta mucho para terminar, la política monetaria, la política fiscal y la política salarial ya eran restrictivas, ¿sí? Ya había empezado el gobierno un proceso de buscar el equilibrio fiscal. Pero bueno, el mercado lo pasó por arriba con esta fuga de capitales y con esta falta de financiamiento. La cantidad de dinero ya había empezado a caer. Fíjense, acá tienen agregados monetarios, otros, porque no es el que se tomaba para analizar la inflación o el impacto inflacionario, otros agregados, como por ejemplo podía ser el circulante, venían cayendo. Acá claramente los recursos fiscales venían creciendo por encima de lo que lo venía haciendo el gasto. Y acá fíjense cómo venían creciendo los salarios nominales, que si miramos la inflación, vienen creciendo por debajo de la inflación. Por lo tanto, está cayendo en poder adquisitivo. Todo iba a hacer que la economía entrara en un proceso de caída de la actividad económica. Esta situación ya estaba, y con esto que se está agregando, con este ajuste adicional fiscal y con este ajuste por el lado de la política monetaria, es un escenario que lamentablemente va a seguir en términos de actividad económica. Luego de la devaluación muy fuerte que estamos teniendo, fíjense que el tipo de cambio se ha devaluado casi en términos anuales 73%. Esto no es julio, sino es agosto. Mirando promedio, el tipo de cambio se ha devaluado un 73% en términos anuales. Si miramos estos periodos, fíjense que coinciden estos periodos de fuerte devaluación con ¿qué? Con fuerte crecimiento de la inflación. Y precisamente es esto lo que se está buscando. Por ahí en un escenario más recesivo lo que se está buscando es que la inflación no crezca en la misma magnitud que lo que se produjo la devaluación, porque si no estaríamos en una situación de competitividad igual que antes. Si duplico el tipo de cambio y duplico los precios, no hay una mejora de la competitividad. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy tenemos una inflación en términos anuales del orden del 34,4%, con una devaluación del 73%, que esto es lo que explica el incremento de la competitividad de la economía. Si miramos la inflación comparándola mes contra mes,
lo que vamos a ver es que la inflación en lo que va del año, por lo general siempre fue superior al año pasado, ¿sí? Y si miramos la inflación núcleo, que es la inflación de este año es la roja, la del año anterior es la azul, y si miramos la situación de la inflación núcleo, que es la inflación de aquellos precios que son libres, está pasando más o menos lo mismo. Miremos actividad económica rápidamente. La actividad económica, si miramos el último dato que salió ayer, julio, la actividad cayó 2,7%. Lo que vamos a ver es una alta heterogeneidad en términos de sectores. Hay sectores que lideran la caída, como el sector la ganadería, la agricultura, digamos, donde la agricultura básicamente por la sequía, y hay algunos sectores que están creciendo como el sistema financiero, pero tenemos industria manufacturera cayendo, comercio cayendo fuertemente. Lo que estamos viendo es una alta heterogeneidad, hay sectores que todavía no han caído, y hay sectores que han caído fuertemente, y la actividad en promedio cayó 2,7%. Si la miramos en términos acumulados del año, bueno, vamos a ver que dado que en el primer trimestre se creció mucho, todavía si miramos acumulado año, miramos los 7 meses de este año contra los 7 meses del año anterior, lo que vemos es obviamente que la caída ha caído muy poco, ¿sí? Y tenemos sectores, la gran mayoría de los sectores creciendo y liderando la caída el sector agropecuario. Si miramos la actividad, fíjense que el porrazo que nos estamos pegando en actividad es importante. Mirando el punto máximo del nivel de actividad que lo tenemos acá, este es el estimador mensual de actividad económica desestacionalizado, lo que sería un PBI mensual. Si miramos el nivel máximo, caímos fuertemente hasta junio, en julio se recuperó algo, pero básicamente se recupera, pienso yo, vamos a ver los datos que vienen a partir de los meses, de los próximos meses, pienso que esa recuperación obedece a que el desplome es muy fuerte, pero la caída de la actividad económica es del orden del 4%. Es una caída muy, muy fuerte. Fíjense que, como les decía, viene cayendo entre abril, mayo, junio y julio la actividad económica, ¿sí? En términos anuales, y en términos mensuales acumula en realidad 1, 2, 5 meses de caída y alguna recuperación acá de la actividad económica, pero me parece que no es que la economía ha empezado a pegar la vuelta, sino que la caída es un nivel muy bajo. Bien, conclusiones para terminar. Les diría que el acuerdo del fondo se amplía, es mejor con respecto a lo que teníamos antes, sin lugar a dudas. Se amplía el monto, se adelantan los desembolsos. La Argentina asume compromisos fiscales y monetarios importantes y creo que a partir de ahora, si bien es cierto que el acuerdo con el Fondo Monetario puede alejar algunos riesgos, básicamente el riesgo de default, ahora hay que mirar en qué se sustenta. Se sustenta en algunos compromisos fiscales y en algunos compromisos monetarios que Argentina va a tener que respetar. La política económica pasa a ser más consistente con la situación de estabilidad económica, que es lo que se busca fundamentalmente. Y en este contexto, de donde buscamos más la estabilidad, lo que creo que va a pasar en la actividad económica es que todavía se va a mantener la recesión por un tiempo más. Es difícil saber exactamente cuándo va a empezar a crecer. Hay algunos que hablan a partir del primer trimestre, otros hablan del segundo trimestre. Veremos, digamos, no lo tengo muy en claro a eso, pero si la actividad económica empieza a crecer, va a ser básicamente por la recuperación del sector agropecuario a partir del primer trimestre del año que viene, por un tipo de cambio real mucho más alto, donde va a mejorar el sector externo, y si la economía se estabiliza, que si se cumplieran todos los compromisos, entiendo que la inflación debería empezar a caer hacia fin de año y a principio del año que viene, si la economía se estabiliza y genera mayores niveles de confianza, eso podría ser una situación que la economía podría hacer empezar a crecer. Creo que el crecimiento económico del año que viene va a ser, si surge después del primer trimestre o durante el primer trimestre, va a ser un crecimiento relativamente bajo, pero tal vez mirado punta contra punta, o sea, diciembre de este año
contra diciembre del año que viene, puede llegar a ser un crecimiento relativamente importante. Bueno, espero no haberlos aburrido, cansado, fui rápido para dejarles a él la posibilidad. Y en todo caso, después contestamos algunas preguntas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gabriel, y gracias en tu nombre a toda la gente que organiza el Lomas, que como siempre es un placer venir. Bueno, la idea un poquito era tratar de bajar todas estas cuestiones de esta crisis que se desató en Argentina este año con raíces cambiarias, con raíces financieras, pero con mucho trasfondo político, y empezar a ver cómo impacta eso en las consecuencias y en las posibilidades en distintos sectores, teniendo en cuenta las inversiones personales, pero también el tema de las empresas. Y elegimos analizar el sector financiero, el sector de pymes y el sector inmobiliario. Felicito también a Marcos por su presentación, que fue muy interesante, pero detecté un error muy grave que no puedo dejar pasar. Los colores, Marcos. Roja y blanca, más ganadora la presentación. Bueno. Igual me quedo con la declaración del Sopé. Yo tuve 10 años que me gastaron, ahora aprovecho. A ver, ahora empieza la presentación y ya arrancamos. Él también lo entendió, por eso no dijo nada. Pero bueno. No, dijo otra cosa. No, dale, lo acotamos y reforzamos algunas conclusiones. ¿La tenemos ahí? Y la verdad que es una alegría enorme porque nosotros como emprendedores ya hace 4 años que hacemos este programa y al principio es duro, cuesta mucho, son muchos recursos, mucho tiempo y tratar de hacer algo de calidad en un canal de televisión que se ve bastante en el país, donde tenés generalmente muchas presiones políticas y la verdad que nosotros siempre trabajamos con total libertad, con total objetividad, tratamos de hacer un producto sin sesgo político y de servicio para la gente y que te premien, la verdad que es una satisfacción muy grande. Que se disfruta poco porque me levanté al otro día y había renunciado a Caputo y ya estaba en un lío terrible. Pero bueno, son cosas... Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de acelerar un poco por los tiempos. ¿Por qué la mayoría de los ahorristas se equivocan, los inversores pequeños se equivocan? Siempre digo que es porque empiezan por el final de la película. Empiezan invirtiendo. Escuchan que la Levaque es buen negocio, que la acción tal es buen negocio, e invierten. Y no tienen en cuenta 2 cuestiones fundamentales. Que una inversión o elegir un instrumento de inversión es lo que es tomarse un remedio para una enfermedad. ¿Está claro? ¿Qué problema quiero solucionar? Para eso elijo un vehículo que es un instrumento de inversión. Eso tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Primero, el plan financiero integral de cada persona, que es un traje a medida que involucra distintos niveles psicológicos, porque las inversiones tienen mucho sesgo psicológico, temas temporales de horizontes de inversión, edades, cantidad de patrimonio disponible y un montón de cuestiones más, que ya lo hemos hablado en otras charlas. Y en nuestro país, algo muy importante, que es la proyección de los escenarios económicos. Si yo les digo que nos vamos todos de viaje y tienen que agarrar una sola muda de ropa de una estación de invierno o de verano, algunos van a agarrar ropa de invierno, otros ropa de verano. Ahora, si nos vamos a Alaska y alguien agarró ropa de verano, se va a morir de frío. En las inversiones pasa lo mismo con estas variables. Es lo mismo elegir un instrumento de inversión, un remedio para una enfermedad, si no tengo ni idea si la proyección del dólar va a ser un dólar de 30 a fin de año, de 48 o de 60. Es lo mismo invertir con una inflación proyectada del 30, del 50 o del 80. Es lo mismo invertir con una tasa de interés al 25, como estaba promedio a principio de año, o a lo mejor no sabemos a cuándo va a estar a fin de año, cerca del 100%. No, los vehículos, los antídotos para esos problemas son distintos. Entonces, es muy importante esto que estábamos hablando y lo que comentaba Marcos, porque son
el faro para elegir hacia dónde va el problema que tengo que solucionar y cuál es el instrumento de inversión más acorde para ese problema. Vamos a analizar un poco lo que estaba pasando en el mercado cambiario y financiero. Lo que comentaba Marcos recién, se establecieron bandas de flotación que elimina el esquema de metas, ahí pusieron montos, pero es metas de inflación. ¿Se acuerdan que la administración anterior había puesto lo que llamó metas de inflación? ¿Qué era esto? Líneas fijas de inflación proyectada anual. Esto es como cuando yo quería bajar de peso y decía, bueno, me compro talle de ropa más chico, total voy a bajar de peso, y seguía comiendo lo mismo. Al gobierno le pasó lo mismo. Puso metas de inflación que eran totalmente desacordes con la realidad o con la problemática que tenía y tuvo que ir a un esquema como este, que coincido con Marcos, es un esquema muy flexible de 34 a 44, que tiene un ajuste mensual, como bien decía él, del 3% a partir de octubre hasta junio del año que viene, que esto indica que la banda de flotación va a llegar a $1 de 48 a fin de año, sin emisión monetaria. ¿Se recuerdan que veníamos de la administración del gobierno anterior con problemas grandes de emisión monetaria que este gobierno volvió a repetir porque ahora estábamos en una emisión interanual cercana al 50%? Y esto es importante, ¿no? El poder de fuego que se dice del BCRA. El FMI hizo mucho hincapié en el acuerdo en que esta plata, este salvavidas, no se utilice para otras cuestiones que no sean pago de deuda. Pura y exclusivamente, ¿por qué? Porque con esto del poder de fuego del Banco Central, ¿qué pasó en el último tiempo? La fuga de capitales. Terrible. Dentro del acuerdo hay otro tema que es la intervención del Banco Central. Va a intervenir solamente cuando el dólar llegue a superar o esté coqueteando con superar esa barrera de 44, puede intervenir 150 millones de dólares diarios. Desde abril para acá hubo días que tuvo que intervenir con cerca de 1.500 millones diarios por cada rueda. Imagínense que 150 millones diarios es nada. O sea, dudo del poder de fuego para controlar una situación como esta. Claro, entonces, cuando uno piensa en las decisiones de inversión personales o las decisiones de inversión en empresa, estas cuestiones, que es lo que les hablaba del clima hacia dónde vamos, son importantes porque esto, ¿a qué olfatea? Y con los problemas políticos, porque muchas veces, respaldándose en los números, uno no ve algo tan grave, pero después hay cuestiones políticas que hacen a la situación mucho más grave. Y si esta situación política se complejiza más allá de que tiene el programa financiero cerrado con este préstamo, el dólar va a disparar, los especuladores van a atacar y el Banco Central no tiene ese poder de fuego. Entonces acá podríamos hablar de que vuelven a tener incidencia la protección en instrumentos de inversión vinculados al dólar. ¿Se acuerdan que este año se desplomaron los fondos comunes de inversión por toda la situación que hubo? Pero entonces hay que empezar a mirar ese tipo de instrumentos, ¿no? Fondos comunes de inversión que inviertan en bonos en dólares, las LETES y otro tipo de instrumentos financieros que estén vinculados al dólar, porque es muy probable que el dólar avance más allá de lo pactado en este acuerdo. Tasas de interés muy altas. Si no tiene el Banco Central poder de fuego, ¿qué va a tener que hacer ante una corrida cambiaria y montos de tipo de cambio pactado entre los privados superior a 44? Y va a tener que subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para captar pesos que, como también bien decía Marcos, ahora ya no puede emitir más. O sea, la cantidad monetaria se reduce. Y eso aplicado a pura y exclusivamente lo que es la recesión o la actividad económica, y la va a complejizar mucho. Normalmente en un año como el que viene, que es un año electoral, ¿qué hacen los gobiernos? Políticas monetarias expansivas. Mucha plata en la calle y tasas de interés muy bajas para que la gente y las empresas saquen préstamos. Bueno, ahora acá hay una política restrictiva totalmente y con estas variables a la inversa. Poca plata en la calle, cero emisión y tasas que no sabemos hacia dónde van a ir.
Pero ¿para qué vamos a...? El año pasado se escuchó mucho lo del carry trade o la bicicleta financiera, que es básicamente es vender una divisa con una tasa de interés baja y comprar otra divisa con tasa de interés más alta. O tomar dinero prestado en moneda extranjera y colocarlo en moneda local a una tasa superior. El año pasado, las personas que tenían dólares por esto del atraso cambiario tan fuerte que había en Argentina, ¿qué hacían? Vendían los dólares, los pasaban a pesos, se subían a una LEVAC, acuérdense, tasas promedio del 25% el año pasado, entonces obtenían ganancias en dólares. Por ejemplo, el año pasado, hasta el 8 de diciembre, había sido una tasa promedio del 19% de ganancia. ¿Por qué? Porque el dólar había tenido una devaluación del 8%, la tasa de interés en pesos había sido el 25%, ganancia en dólares 19%. Ganancias que no existen en ningún país serio. Esto después se acomodó hacia fin de año porque no cerraban los números, se hizo una devaluación un poco más fuerte. E igualmente este instrumento tenía un rendimiento del 8% en dólares. Este año pasó todo lo contrario. Si tomamos lo que fue hasta ahora, hubo una devaluación del 122% en el año, de un dólar 18.65 que teníamos a principio de año con los 40.60, una tasa de interés promedio del 52%, una pérdida en dólares del 70%. ¿Cuántas personas hay que a lo mejor por no prever o por no estar en contacto con esto de analizar los escenarios económicos se quedaron en las LEVAC? Bueno, perdieron el 80%, 70% de su patrimonio. Por eso es importante el seguimiento de estas variables y entender lo que les decía al principio. Cualquier elección de un instrumento de inversión es un remedio a una enfermedad que detectamos que tenemos. Acá seleccioné un instrumento para que entiendan esto también de elegir escenarios. Y a veces es muy riesgoso, por una cuestión de falta de información, falta de conocimientos, tomar la decisión porque uno está poniendo en riesgo el patrimonio. Pero miren cómo el mercado a veces también suma instrumentos que pueden tomar esta decisión por nosotros. Esta es la inversión que te permite ganar siempre, decimos jocosamente, pero salió hace poco un bono que es el bono dual, que es un bono que tiene vencimiento muy corto, al 21 de junio del año que viene, y que te paga una tasa en pesos de casi el 33% o en dólares del 4,5%. Se capitaliza mensualmente, pero te amortiza al vencimiento. ¿Qué es esto? Que este bono, cuando venza en el 2019, vos entrás en pesos, te atás a un tipo de cambio del momento que entraste, y al momento del vencimiento te dice, bueno, analiza las dos variables. ¿Con cuál ganaste más? ¿Con el 4,5% en dólares o con el 32% en pesos? En el escenario que estamos seguramente va a ser la variable en dólares, pues esa tasa no va a alcanzar para compensar ni la inflación. Pero bueno, en ese caso te pagaría tus dólares nominales más un 4,5% en pesos. Este tipo de instrumentos pueden ser una solución para aquellas personas que no tengan este poder de decisión o este poder de conocimiento para proyectar ese escenario. Después, obviamente, que esto está a modo de ejemplificar, hoy por hoy está rindiendo más un alete que este bono, ¿no? Pero estaba bueno mostrárselos para que entiendan esto de las variables y de cómo las decisiones de inversión tienen mucho que ver con esto que estábamos hablando de las cuestiones macroeconómicas. Después también les voy a mostrar la inversión que te permite perder siempre, y también es a modo jocoso, pero cuando ustedes analizan el ahorro privado, la mayoría de las personas sigue invirtiendo en plazos fijos. Y fíjense lo que pasa con los plazos fijos. ¿Cuál es el error común? La gente, cuando analiza una inversión, analiza solo la tasa nominal que les pasa el banco por el producto, pero no analiza lo que es la tasa real de una inversión, que en este caso, para simplificarlo, una inversión en pesos sería tomar la tasa del producto menos la tasa de inflación. Entonces, cuando nosotros vemos que en el 2013, un plazo fijo rendía el 15, la inflación era el 25, el 2014, 21, 36 la inflación, 2015, 20, 28. Bueno, con todo este cuentito, ¿qué vemos? Que esta persona que pensó que ganó 243.000 pesos, en realidad perdió 400.000, porque tiene menos poder de compra. O sea, tendría que tener 733.000 pesos al finales de este año solo para mantener el poder de compra. Bueno, fíjense la importancia de esto que hablamos, de la educación financiera, porque la mayoría del ahorrista, el pequeño ahorrista privado, sigue invirtiendo en plazos fijos.
Si se quieren sentir peor aún, hagan este juego con la devaluación que hubo, porque a esto habría que restarle la devaluación también. O sea, se pulverizan los patrimonios en pesos. Bueno, fuerte aumento del costo argentino por temas del riesgo país. Esto ya lo dio Marcos, pero acá quiero resaltar las consecuencias de esto, ¿no? Como bien decía él, al país le costaba mucho más endeudarse. ¿Por qué? Porque normalmente en el riesgo país, ¿qué es? Son los puntos básicos que se le suman a la tasa libre de riesgo, que es la tasa del bono de Estados Unidos, y con esa tasa de corte se sale a cotizar un instrumento de deuda en el mercado. O sea, si Argentina tenía 800 puntos básicos, 8 puntos básicos de tasa de riesgo país, más los 3 puntos promedio de la tasa de Estados Unidos, tenés que estar hablando de que tenés que pagar como mínimo un 11% de tasa, y fíjense que el segundo ítem en el presupuesto argentino son los intereses de deuda. O sea, complejiza mucho más la situación. ¿Esto qué tiene que tener impacto? Cerrado el programa financiero y habiendo solucionado los problemas de pago, cero riesgo de default con este acuerdo del FMI, esto va a caer bruscamente y, por ejemplo, se van a ver beneficiados instrumentos como los bonos en dólares. Porque un bono, ¿qué es? Es un flujo de fondo futuro y al tener una tasa de descuento menor, el valor del bono presente va a subir. ¿Se ve? Y entran en consideración nuevamente todos este tipo de instrumentos como los bonos en dólares. Situación actual de las pymes. Habrán escuchado, nombramos muchas veces lo que es la tormenta perfecta, ¿no? Tasas de interés por las nubes y van a seguir subiendo y muchísimo. Financiamiento cada vez menor. Ahora esperemos que con el gobierno un poco más tranquilo, entre comillas, con esta cuestión financiera, puedan empezar a desarrollar herramientas para financiar pymes, que solo lo van a poder hacer con endeudamiento externo, porque ya no lo van a poder hacer más con emisión monetaria. Entonces, si baja el riesgo país, quizás la Argentina podría emitir un bono para tomar capital, para darle tasas subsidiadas a las pymes para bienes de capital, por ejemplo. Pero hoy por hoy hay muy poco y hay con tasas relativamente bajas para la situación, ¿no? Acá la importancia de la anticipación financiera, la planificación financiera de las empresas en esto de armar carpetas para sociedades de garantías recíprocas, empezar a tener esa previsión y no ir a buscar plata cuando está el problema, sino anticiparse y dejar armadas las carpetas en varias SGR, por ejemplo, para poder tomar financiamiento barato por la bolsa de comercio y demás. Las ventas, como ustedes saben, muchas empresas, salvo islas, como yo digo, porque en todo esto siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Pero la mayoría de las empresas tienen serios problemas de venta, que a eso se le suma mayores plazos de cobro. Antes cobraban a 60 días, ahora cobran a 90, 120, y como no hay ventas, tienen que agarrar el cheque que le den. Por el mismo lugar se le corrieron los plazos de pago, o sea, se les achicaron. No te bajo la mercadería si no me das un cheque al día, le dice el proveedor. Y al que él le vende le dice, yo te pago a 120. Bueno, la devaluación, que si bien la recesión ayuda un poco a que no se traslade tan bruscamente a costos. ¿Por qué? Porque si no vendo, ¿qué precio va a aumentar si ya con el precio viejo no vendo? A muchas empresas les pasa eso, pero hay costos que están medidos en dólares que se trasladan directamente. Y esto todavía falta un traslado mucho mayor, que todavía no se dio por esto de la recesión. Y el aumento de tarifas, ¿no? Esto es otra cosa que es monstruosa. Yo lo veo mucho en empresas que tienen que ver sobre todo con la parte de industrias metalúrgicas y demás, que a lo mejor consumen, típico caso, hornos, usan hornos para templar materiales o para algún proceso. Esos hornos son a gas y el gas es en dólares. No pueden trasladar los precios y vos pagabas una factura de 40 lucas de gas y hoy pagás 400. Y tenés que empezar con problemáticas como decir, bueno, acumulo laburo, apago los hornos y laburo semana de por medio. Es una situación muy delicada. ¿El punto cuál es? Lamentablemente esta situación se va a mantener mucho más de lo que se esperaba. Normalmente en los años de salida de recesión se tarda 12 meses
justamente se estarían cumpliendo 12 meses en marzo, fines de marzo, y ahí está la buena noticia de la cosecha, ¿no? Este año también el gobierno tuvo la mala suerte del tema de la sequía y el año que viene se espera una cosecha récord, que a ese momento, que es abril normalmente cuando se bajan los dólares fuertes, se podría haber un impacto en morigerar esto que hablábamos del dólar alto, porque ahí sí va a haber una base de moneda extranjera un poco más alta y podría atenuar con esto de las bandas, pero bueno, hay que ver cómo se llega a esa orilla y eso es lo complicado porque en el medio pasan estas cosas. Récord de cheques rechazados, que es un problema grave que están teniendo todas las empresas por esto del alargamiento de las cadenas de pago. Acá lo vemos, es monstruoso en números cómo ha crecido ese impacto. El financiamiento del mercado de capitales, como les decía, hay empresas que acceden al mercado de capitales vía sociedades de garantía recíproca, que les sale de aval para que, por ejemplo, vendan cheques de terceros o propios en la bolsa de comercio a una tasa mucho menor. Bueno, no hay financiamiento. No hay financiamiento, eso se acorta y ni a los bancos les es negocio, ni a las entidades financieras les es negocio prestar plata con incertidumbre que hay cambiaria. Bueno, fuerte aumento del costo financiero, ya lo vimos, tasas de referencia del 60%, imagínense el traslado a la pyme, que muchas veces la pyme no solo accede al mercado formal, sino al informal. Porque la realidad del país es que por la presión impositiva que hay, muchas empresas venden en negro gran parte, y no estoy diciendo ninguna mala palabra, es la realidad de muchas empresas. Y cuando tienen que ir a vender esos cheques a cuevas, a financieras, están pagando tasas altísimas. Cuando uno ve incluso los saldos de descubierto en las cuentas corrientes, hoy superan el 150%. El costo financiero del descubierto de una cuenta. Entonces, ya tienen un margen de ganancia chico porque tienen que bajar precios porque si no, no venden, y el costo financiero en estas situaciones, cuando no hay ventas, se come gran parte de la rentabilidad o incluso algunos trabajan a pérdida para cubrir algunos costos. Bueno, el cobro de facturas es lo que decíamos, ¿no? Cayó bastante y se aumentó muchísimo los plazos de pago. Y bueno, y lo que hablamos de la presión tributaria, ¿no? Somos el segundo país del mundo en presión tributaria. Siempre digo lo mismo, muchos economistas que a lo mejor no conocen la calle o realmente cómo se manejan las empresas, cuando vos le hablas de bajar impuestos te dicen no se puede por el déficit fiscal. Y yo les respondo el 100% de cero es cero. Si vos tenés tasas de impuestos al 60%, pero te paga el 50% de la gente, a lo mejor si pones al 30% te paga el 100%. Y si simplificás, es una ecuación bastante de sentido común. Pero el problema que tenemos acá es la alta presión tributaria que sigue subiendo. Y fíjense la paradoja, ¿no? La mayor implicancia de la suba de la presión tributaria en los últimos años tiene que ver con IVA y derechos de exportación ligados a IVA y derechos de exportación, ¿no? Todo ligado a las exportaciones. Supuestamente queremos tener un modelo exportador, queremos tener más ingresos de dólares y castigamos más a la actividad que queremos beneficiar. Argentinidad al palo, como siempre decimos. Y ahora vamos a dar algunas referencias al mercado inmobiliario, pero antes como conclusión quería decirles, para que no parezca que son todas malas con respecto a las pymes, siempre a los empresarios pymes que asesoramos les decimos lo mismo, ¿no? Obviamente que hay situaciones y situaciones. Aquel que está contra las cuerdas ya y no da más es difícil, porque yo me está tocando ver muchas empresas incluso cerrando. Pero también para aquel que a lo mejor hizo las cosas bien o tuvo la suerte de tener un mercado que lo ayudó, son estos momentos donde yo digo que los empresarios tienen que adelantarse a la situación y tienen que estar cuando esto despegue, porque en nuestro país es así, y el año que viene vamos a estar hablando de otra cosa, tienen que estar, como digo yo, en los tacos. Yo hacía atletismo. ¿Vieron cuando las carreras de 100 metros que el atleta se pone en los tacos y está preparado para cuando escucha el tiro salir disparando? Bueno, hoy hay muchas oportunidades para invertir en las empresas, para agregar valor, para generar. Cuando hay recesión, ¿qué pasa? Mucha gente que tiene cosas para vender, cuando hablo de cosas para vender en una empresa, es tengo que comprar una máquina, tengo que mejorar procesos. Hoy por hoy, muchos financian más, regalan, bajan muchos precios, hay muchas oportunidades de compra por las situaciones de ahorque que tienen esas mismas empresas que venden bienes de capital. Entonces, aquel que haya hecho las cosas bien financieramente, aquel que tenga posibilidades por sus balances, demás, de endeudarse en pesos,
endéudense lo más que puedan y dejen preparada la empresa para cuando se escuche el tiro, porque ahí van a ser los primeros que van a salir corriendo. Entonces, son momentos donde, si bien la crisis golpea mucho, se ven muchísimas oportunidades para agregar valor en las empresas y para aquel que pueda financiarse a una tasa en pesos para comprar bienes en dólares, y después nuestro país se encarga de licuar eso y hacer una gran ganancia a la inversión que hicimos. ¿Qué pasa en el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario es una paradoja, ¿no? Primero introduzco un concepto. Digo el mal cultural de los argentinos porque mucha gente piensa en ladrillos o no. ¿Y qué dicen? El típico razonamiento de un inversor tradicional argentino en ladrillos es: compro un departamento, lo compro en el metro cuadrado más caro. ¿Para qué? Para mantenerlo mucho tiempo, cobrar una renta y no venderlo más. Hoy la renta neta de los productos inmobiliarios como un departamento típico es el 2,5%. La inversión libre de riesgo en el mundo, que es el bono a 10 años de Estados Unidos, rinde cerca del 3%, con los riesgos que tiene un departamento. Bueno, la gente sigue invirtiendo en departamentos. Esto vamos a pasar porque estamos con poquito tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el precio de los inmuebles? Y todavía relativamente se mantienen. Hay bajas a lo mejor en algunos sectores puntuales hasta el 10%, pero aquel que tiene inmuebles normalmente lo quiere mantener porque esa es la razón de ser. Agregar valor y mantenerlo en el tiempo para protegerse. Entonces todavía no se observa, y creo que no se va a observar, un gran detrimento de los precios de los inmuebles. ¿Qué pasó también como nuevos requisitos? Al aumentarse tanto, los inmuebles son bienes que se manejan en dólares. Entonces, al duplicarse el tipo de cambio, se elevan todos los requisitos. Hoy una persona, por ejemplo, que compre un departamento de más de $75.000, o sea, más de 3 millones de pesos, tiene que justificar los fondos con un montón de trámites ante la UIF, que antes, para los pequeños inversores, era algo que estaba fuera del radar. Bueno, ahora entran en consideración todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasó con el costo de la construcción? Y con esta devaluación es bajísimo. Acá hay una gran oportunidad. Estos son valores expresados que uno los toma de reportes, como por ejemplo empresas como Reporte Inmobiliario, y hablan del costo de construcción, por ejemplo, una casa de country, que es una calidad estándar de construcción. Bajó este año de 1.800, estaba en febrero, a $1.200. Y esto, cuando vamos a la realidad o a lo mejor a productos más en el Gran Buenos Aires, se está construyendo hasta por $800 el metro cuadrado. Entonces, acá hay una oportunidad grande. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como ustedes saben, los salarios son los últimos que se ajustan ante esa situación, y la mano de obra, que es el 50% del componente de construir un inmueble, está especificada y con ajustes que van a ser por el CAC o por la inflación. Y los materiales, que si bien tienen algún componente en dólares como los commodities, la recesión también hace que se encuentren muchas oportunidades de comprar materiales baratos. Entonces hoy es un gran negocio construir para cuando esto se acomode, construís por 800 y después vas a vender por 2.000, 2.500, 3.000, lo que esté el mercado en ese momento. Entonces acá hay una oportunidad muy importante. ¿Qué pasó con los créditos UBA? Contrariamente a lo que escucho muchas veces, digo que es el que tomó un crédito hasta el año pasado hizo el mejor negocio de su vida. ¿Por qué? Porque un departamento que el año pasado estaba a $120.000, a un dólar promedio de 16, tenía un valor en pesos de 1.900.000 pesos. Esa persona se tenía que endeudar por un 75%, que es 1.500.000 casi. Tenía que poner 500.000 pesos de anticipo, una tasa de interés del 5,5%, una cuota inicial de 10.000 y un ingreso necesario de 40.000 por pareja. Esa persona que ahora, con esta devaluación y tomando incluso como que el departamento ese hubiera bajado un 10% de valor, ese departamento a 39,20, que era el dólar de ayer, hoy ya cerró 40,60, o sea, beneficia más esta situación, da que ese mismo departamento hoy vale 4 palos 200. O sea que vos te quedaste con una deuda en pesos, que va a ajustar por inflación, pero te quedaste con una deuda en pesos que equivale al 35% de la propiedad nada más. Como ven, el acceso se complicó muchísimo porque no solo subieron las tasas y subió mucho la cuota, sino que también, fíjense, los ingresos necesarios promedio de las entidades financieras hoy para acceder al crédito. O sea, se elevó. El año pasado entraba alguien de 20.000 pesos y hoy ya tenés que hablar una pareja de 2 personas que ganen 50.000 pesos cada uno. Pero cuando uno habla de que esa persona no tenga la
la problemática financiera de pagar esa cuota fue un negoción. ¿Por qué? Porque uno compró un valor de metro cuadrado que se mantiene en dólares y se quedó anclado una deuda en pesos.